Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nuevo video pues sobre lo que es el tema de orientación vocacional. En esta ocasión pues separarnos un poquito acerca de la línea temática que estábamos llevando, donde estábamos viendo justamente lo que eran los procesos de orientación académico profesional y la tutoría. Considero de gran importancia entender algo muy importante que también le corresponde realizar al tutor, justamente como ese enlace entre el niño o el alumno, la escuela, la familia y la sociedad. Y justamente en honor pues a esta situación, a esta función que cumple el orientador o el tutor, siendo enlace entre la familia y la sociedad y el alumno, pues se considera de vital importancia pues entender lo siguiente. Es básicamente abordar un poco lo que es la parte del desarrollo psicosocial, ¿sí? Bueno, hablando un poco de desarrollo, pues sabemos básicamente es algo que aprendimos en la universidad, en la carrera de psicología y en pedagogía, pues lo que es el desarrollo humano, pues es un concepto, es un constructo teórico que va a englobar tres principales dimensiones. La primera que tiene que ver con el desarrollo físico, donde se habla justamente del crecimiento biológico, cómo va cambiando con el paso del tiempo la forma y la estructura del cuerpo de la persona, hombre o mujer, niño o niña, ¿sí? Pues, justamente es un concepto también importante e interesante porque pues va muy ligado a lo que es el siguiente ámbito del desarrollo, que sería el desarrollo cognoscitivo, que tiene que ver justamente con la parte tan esencial de demostrar habilidades cognitivas, de aprendizaje, por ejemplo, procesos psicológicos superiores, que se van a poner en juego desde que el niño nace y hasta que la persona fallezca, ¿sí? Ahora, dentro de esta parte del desarrollo cognitivo, pues lógicamente parte importante de se va a llevar a cabo justamente a la misma par que la educación formal, ¿sí? Es decir, dentro de un aula también se estimula el desarrollo cognitivo, también el desarrollo físico, hablando por ejemplo de clases de educación física, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, habilidades y destrezas, pues también se van a aprender en la escuela. Pero en este caso, pues estábamos hablando, perdón, estábamos hablando justamente acerca de lo que era el desarrollo cognitivo. Pero también dentro de la escuela, aparte de favorecerse el desarrollo físico como el desarrollo cognitivo, también se favorece una parte muy importante de la vida de las personas que sería el tercer ámbito o aspecto del desarrollo. Este sería en ese sentido lo que es el desarrollo psicosocial. Ya no nada más el desarrollo afectivo, que ese también se va a dar, sino el desarrollo psicosocial. Es decir, finalmente la escuela como institución formadora cumple una tarea, una triple tarea muy importante, que es favorecer el desarrollo físico, potenciar el desarrollo cognitivo y sobre todo ser un instrumento de socialización. Todo plantel, todo centro educativo, al margen de que sea público y o privado, prácticamente va a encargarse de esta triple función. En mayor o menor medida, pues siempre se ven afectados estos tres ámbitos de desarrollo con la acción o la omisión, en algunos casos, habría que decirlo, de ciertas conductas que a lo mejor puedan favorecer o entorpecer este tipo de desarrollo. Bueno, pero ¿qué es el desarrollo psicosocial y por qué es tan importante? Para poder entender un poquito esto, tendríamos que partir de una premisa básica. Los seres humanos, como parte del reino animal, somos seres sociables. ¿Qué significa esto? Que justamente nacemos en una comunidad que llamamos familia, llamamos colonia, estado, bueno, municipio, estado, país, ¿sí? Y finalmente entramos en contacto con pues varias personas a lo largo y ancho de toda nuestra vida. En los primeros años de vida, tal vez en los primeros
Los primeros meses, pues la interacción es prácticamente exclusiva con la madre del niño, ¿sí? Para poco a poco y paulatinamente dar cabida a otros agentes socializantes también muy importantes, que sería pues el padre de familia, el padre varón obviamente, y otros miembros también importantes, hermanos, abuelos, tíos, etcétera. Entonces, esto hace que el niño, desde el momento en que nace, se vea influenciado grandemente por justamente toda la diversa gama de emociones, de conductas, de actitudes, valores que son apropiados para su grupo social. Y la escuela, lógicamente, se va a hacer también eco de esta situación. Ahora, en ese sentido entonces, la escuela, decía hace un momento, pues cumple básicamente con una función socializante, porque para empezar suele ser el segundo contexto o macro contexto donde el alumno entra en contacto. Si sacamos cuentas, más o menos cuánto vive un niño dentro de un salón de clases o cuánto vive una persona dentro de un salón de clases, pues prácticamente antes de que empiece a trabajar, pues podríamos equiparar los tiempos, ¿sí? De lunes a viernes, de 8 de la mañana, que es la hora promedio en que entran los niños a la primaria, a lo mejor a las 12, 1 o 2 de la tarde, ¿sí? Entonces de entrada ahí son 4, 6 horas más o menos que tarda el niño, que dura el niño en la escuela, ¿sí? De repente en escuelas públicas, tal vez en escuelas particulares, sea un poquito más, y a veces un mucho más, sobre todo pensando que, sobre todo en los colegios, es en donde se da mucho esta cuestión de, pues que si los padres de familia o alguna persona designada por ellos no puede pasar a recoger al niño, pues obviamente lo resguardan mientras llegue esta persona. Entonces a veces el niño acaba pasando casi un turno de 8 horas, literal, como si fuera un trabajo. Esto es importante y es significativo porque finalmente ese niño está siendo socializado indirecta o directamente justamente por el tiempo que permanece en la escuela. Ahora, ¿cuál es la función principal de los padres de familia? Podríamos decir que la función principal, bueno, como seguramente ya se conoce, pues es finalmente dar protección, seguridad, velar por el bienestar físico, psicológico, educativo, económico, etcétera, etcétera, material, espiritual incluso, porque estamos en una dimensión muy importante, al niño. Perdón. Entonces, por lo tanto, este niño que nace en el seno de una familia, pues está obviamente desde los primeros momentos de su vida prácticamente indefenso y requiere forzosamente para poder sobrevivir de la presencia de un adulto responsable que puede ser la madre o una figura sustituta, ¿sí? Básicamente, de acuerdo con la teoría de Erik Erikson, pues justamente los primeros minutos, las primeras horas de vida, justamente van a enmarcar ese sentimiento de seguridad básica que el niño va a requerir, que la persona va a requerir con el paso de los años para poder desempeñarse adecuadamente en un contexto social. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, insisto, es muy importante la labor que tiene la familia como formadora de una entidad psicosocial, que en este caso sería el niño, ¿sí? Ahora, de la mano con esto, pues justamente esa labor de los padres de velar por la seguridad, velar por el bienestar del niño, pues también incluye pues algunos aspectos muy importantes. No nada más brindar afecto, que esto pues se supone que es algo inherente a la función paterna. No nada más tampoco brindar comunicación, que también es otro factor muy importante y que a veces lamentablemente a veces no se cuida lo necesario, ¿sí? Se descuida demasiado tal vez. Ahora, también la labor de los padres va a estar, aparte de brindar afecto, brindar esta cuestión tan importante de lo que es el bienestar, la seguridad,
también brindaría, déjenme presentar, también le correspondería brindar justamente cierto nivel de exigencias y de control, ¿sí? La labor fundamental entonces de los padres, podríamos resumirlo de acuerdo con este autor Palacios en el año 99, ¿sí? Y otros autores que también citados en el texto. La labor de la familia entonces, o de los padres en este caso, va a ser brindar ciertamente afecto, posibilidades de interacción, que sería la parte comunicativa, pero también exigencias y sobre todo la parte del control. Tal vez estas dos últimas, las exigencias y el control, van a ser aquellas que más van a incidir positivamente en el tipo de socialización y aparte de capacidad para socializar que tenga el niño, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, si los padres no permiten justamente que el niño tenga esa oportunidad de socializar, lamentablemente este niño va a crecer con carencias o, en otros términos, con una falta de habilidades sociales. Y las habilidades sociales prácticamente las va a ocupar por el resto de su vida, ¿sí? No nada más, cuando hablamos de habilidades sociales, no nada más nos referimos, por ejemplo, a lo que es pedir una hora, pedir una hora, que me den la hora, por ejemplo, pedir un favor, pedir una información, sino también a ser capaz de interactuar de forma pacífica, de forma adaptativa con el resto de los seres humanos, ¿sí? En un trabajo sabemos de antemano que cuando entramos a trabajar a un lugar, pues justamente pasamos por un pequeño periodo de tiempo donde tenemos que amoldarnos y acoplarnos justamente a los usos y costumbres que tenga dicho grupo laboral nuevo, ¿sí? Si no tuviéramos habilidades sociales, posiblemente no lograríamos o no dudaríamos mucho realmente en ese trabajo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues a lo mejor el sujeto no puede embonar, no se puede adaptar y prácticamente pues va a ser rechazado por los demás, ¿sí? Entonces, retomando la idea de los padres de familia, los padres entonces cumplen con esta cuádruple función: brindar afecto, brindar comunicación, poner exigencias, pero aquí así quisiera hacer como un pequeño hincapié sobre esta cuestión de las exigencias. Las exigencias siempre deben de ir de acuerdo a lo que es el nivel de posibilidades, al nivel de capacidades que tenga el niño. No le podemos exigir algo que él no puede dar. Lamentablemente en la práctica, tanto clínica como pedagógica o psicopedagógica, nos encontramos siempre con pequeños, con menores, con niños y niñas que a lo mejor tienen o viven en un ambiente demasiado tóxico, demasiado exigente, que lamentablemente les impide desarrollarse adecuadamente. Y a lo mejor están muy pendientes sobre todo a lo que es el logro, ¿sí? Es bueno, pues, finalmente decíamos, es bueno que los padres estimulen el logro, que exijan a los niños resultados, es parte importante del quehacer cotidiano del padre, pero de eso, a irnos al extremo opuesto de que de repente basar el afecto en función de los logros, bueno, ahí sí como que ya es una cuestión ya más disfuncional. Entonces, por lo tanto, va a ser necesario que pues, los padres de familia tengan un equilibrio justamente en estas 4 dimensiones, lo que es el afecto, la comunicación, las exigencias y el control. Lamentablemente, por la modernidad de nuestros días, por las situaciones que nos toca vivir en la parte económica sobre todo, ambos padres tienen que trabajar. O sea, antes, a lo mejor hace unos 30 o 40 años, pues con que el padre tuviera un buen empleo, o por lo menos un empleo estable y fijo, pues con eso alcanzaba. Ahora no, finalmente el ritmo de vida en las grandes metrópolis ha subido, hay exigencias nuevas, hay necesidades nuevas. Para muestra basta un botón, justamente pues a raíz de la pandemia, el internet se convirtió
prácticamente en una necesidad de primer orden. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos justamente en el sector educativo tuvimos o nos vimos en la necesidad de, pues ok, bueno, pues es que para poder seguir trabajando y seguir sacando pues dinero para pagar gastos, etcétera, pues teníamos que tener la herramienta básica que es el internet, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido, a lo que voy con esta reflexión es justamente enfatizar la idea del control. ¿Por qué del control? Porque bueno, finalmente, lamentablemente decía, los padres ya no están en casa y por lo tanto los niños quedan generalmente bajo custodia y tutela o cuidado, pues en pocas palabras, de otros adultos que pueden ser los abuelos, paternos o maternos, o en su defecto alguna otra instancia, algún otro adulto que pues cumpla estas funciones. Pero lamentablemente también lo que se ha observado es que justamente en algunos casos pues esta situación de que no estén presentes físicamente los padres viene a repercutir directamente en las cuestiones conductuales, sobre todo en el control del propio comportamiento, ¿sí? Ese propio autocontrol. Ahora, en cuanto al afecto, bueno, pues se supone que los padres prodigan afecto. Este niño, ese niño, esa niña fue finalmente, pues idealmente planeado, deseado, aceptado y por lo tanto, pues se supone, así lo digo, se supone que es un niño que tiene o que recibe mucho afecto. Esto en el mejor de los casos. Pero lamentablemente pues nos hemos encontrado justamente casos tal vez aislados donde no se da esta situación. Ahora, aquí lo importante, esto es por parte de los padres de familia, pero también el niño pues en ese sentido también va a adquirir un rol activo en toda esta dinámica familiar, ¿sí? Hay un concepto muy interesante que investiga Bowlby, un etólogo bastante reconocido ya hace algunos años, algunas décadas, que conduce y desarrolla y acuña el término de apego. Para Schaffer, en el 2000, el apego lo define de la siguiente manera: una relación emocional íntima entre dos personas, padres e hijos, papá hijo, mamá hija, o a la inversa, pues, que se caracteriza por un afecto mutuo, se supone que ambos, el afecto es recíproco por ambos lados, y un deseo de mantener la proximidad. Eso es el apego. Bowlby en sus investigaciones justamente enfatiza mucho el papel del apego seguro, que significa básicamente lo siguiente: a pesar de que el cuidador principal no esté, el niño conserva en su cerebro, en su mente, por usar un término más subjetivo, aunque menos impreciso, conserva una figura que le quiere, que le aprecia, que le ama de manera constante. Ese es el afecto seguro. Es decir, a pesar de que no están mamá y papá o los dos, el niño se sigue sabiendo o se siente seguro, se siente cómodo, se siente próximo y se siente vinculado. Esto es importantísimo porque finalmente para poder lograr una buena autoestima también va a ser necesario que haya obviamente pues un correspondiente en el caso del apego, ¿sí? Es decir, tengo buena autoestima porque alguien me quiere y alguien me hace sentir valioso. Ahora, si de repente no tengo un buen apego con algún miembro de mi familia, con los padres principalmente, ok, la autoestima tiende a bajar. ¿Por qué? Porque el niño se siente tal vez como abandonado, rechazado, inseguro, como que no pertenece o no embona en esa dinámica familiar. Por eso va a ser importante justamente hablar de esta situación del apego emocional. Este apego va a ser importante, pues como se ha mencionado ahorita en estos momentos, desde la temprana infancia. Sin embargo, el apego pues es una conducta, es un vínculo que se mantiene constante con el paso de los años, con el paso del tiempo. Va cambiando, sí, en función de que cambia también el niño.
pasa a convertirse en adolescente, después se convierte en joven, adulto maduro y así sucesivamente, pero va cambiando el afecto. Pero más bien va cambiando la forma de manifestar ese afecto. Lo que no cambia es legítimamente ese vínculo de afecto. Por eso es importante pues considerar justamente que como punto de partida para lograr una adecuada relación psicosocial o relaciones interpersonales sanas, pues el niño tiene que partir justamente de esta situación de afecto. Ahora, de ese afecto, pues partiríamos un poco a definir brevemente también lo que es el término desarrollo psicosocial, que es como se llama pues esta pequeña intervención, que es la primera parte del tema. Posteriormente mañana pues ya tendremos el segundo video. En este caso, este desarrollo psicosocial, la UNICEF, ojo, ya no es un autor clásicamente siempre el libro que casi es un caballito de batalla para profesionistas en salud mental, psicólogos y pedagogos, ya no es Dayan Papalia, ¿sí? En su libro de Desarrollo Humano. La UNICEF, es decir, un organismo a nivel mundial, define el desarrollo psicosocial como un proceso de transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. Eso es el desarrollo psicosocial. Esta definición se me hace muy interesante porque justamente intenta vincular dos aspectos que, ok, bueno, pues yo cumplo con darle de comer al niño, con traer el chivo a la casa y hay que hacer bolas con su madre. O yo me desafano, yo vengo muy cansado del trabajo, me pongo a ver la televisión, el fútbol, etcétera, y pues que sean pelotas, ¿no? No, en este caso, no nada más es satisfacer justamente las necesidades físicas, sino también las necesidades sociales. Volvemos a lo mismo, el afecto, la comunicación, establecer exigencias y favorecer el control. En un primer momento este control va a ser dado por los adultos, pero finalmente dentro del proceso del crecimiento, del desarrollo físico y también del desarrollo psicosocial, pues este control pasa al niño, sobre todo cuando el niño puede autogestionarse. Como siempre, pues hay extremos. Lamentablemente, pues tal vez a todos nos ha tocado conocer ejemplos de niños que a lo mejor tienen a su cargo a sus hermanitos. Pero resulta que ese niño mayor, ese niño adulto, resulta que tiene 8 años, 10 años tal vez. Me ha tocado ver a lo mejor niños en ese rango de edad, de 8 a 10 años, alguno que otro de 12 años, etc. Bueno, prácticamente no podríamos decir en orden pues también de una situación de justicia que los padres son culpables de esto. Más bien el culpable sería, si es que no existe en realidad, pues el propio entorno psicosocial. Pero aquí el punto es que en estos niños a veces se desarrolla tanto el autocontrol que acaban siendo adultos en pequeñito, adultos chiquitos, que ya son autosuficientes al grado incluso de cubrir necesidades básicas, ya no de ellos, sino de otros, los hermanitos. Y a veces vemos justamente que la encargado es una niña de 10, 12 años y los hermanitos en escalerita, ¿no? Bueno, esto pues aunque suene un tanto pues complicado, es una realidad que lamentablemente se presenta en muchos hogares mexicanos, ¿no? Que un hermano mayor es el que se encarga de cuidar a los niños. Finalmente aquí la cuestión del apego pues obviamente estaría un tanto complicada, un tanto compleja, porque ambos padres llegan cansados y pues a lo mejor no tienen el tiempo suficiente para prodigar afecto, comunicación, exigencias y mucho menos control. De tal manera que tengo aquí en pantalla justamente también estos estilos de socialización familiar que pues de alguna manera podríamos decir que es justamente la forma en que se lleva a cabo el ejercicio de la paternidad. Digo, finalmente la paternidad no es nada más el acto de procrear o engendrar a un hijo,
sino finalmente pues también preocuparse o estar al pendiente, no nada más necesidades físicas, sino cognitivas, afectivas, comunicacionales, de contexto, de control o de autocontrol, ¿sí? Entonces, y finalmente esto es una tarea importante y básica de los padres. Se han descrito entonces justamente 4 estilos de crianza bastante diferenciados. El estilo democrático, donde se podría decir que hay mucho afecto y también de repente hay mucha necesidad, bueno, más bien hay exigencias y un control adecuado al niño, ¿sí? El estilo democrático tal vez sea el ideal. Quiero mucho al niño, me comunico positivamente con él, dialogo, hablo con él, estoy al tanto de sus necesidades físicas, psicológicas y sociales, pero también justamente me esfuerzo por exigirle, ¿sí? Repito, de acuerdo a su edad, ¿sí? Pero también mantengo un control sobre su conducta, que ciertamente esto es donde de repente así como que pues se tienen dificultades, como todos los niños, son niños finalmente, hay que entender esto. Puede ser que haya cosas donde tengan mucho control y otras donde pues, a lo mejor requieren pues mayor refuerzo. Sin embargo, en ese sentido, pues en las familias con un estilo democrático, pues ciertamente hay mucho afecto, hay mucha comunicación, exigencias y control. Repito, sería el estado ideal. Sin embargo, tenemos otra dimensión, otro estilo de socialización familiar o de crianza parental que nos habla de el permisivo. Hay mucho afecto, lo quiero de forma irrestricta, pero, y también me comunico con él, pero en realidad hay pocas exigencias y control. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, podríamos decirlo de la siguiente manera: quiero mucho al niño, pero no le exijo lo necesario o lo suficiente, o lo mínimo indispensable. Obviamente esto se hace, bueno, regularmente pues se hace de forma inconsciente, vaya. Sería muy complicado cuando se hace conscientemente. Es decir, generalmente tal vez sea el estilo un poco más común, o el segundo más común. El primero sería el autoritario, donde finalmente los padres de familia aman en exceso a su hijo, entre comillas en exceso, pero también les falta cierta mano dura, cierta firmeza de carácter para poder establecer tanto exigencias como control a la conducta del niño, ¿sí? Tenemos en contraparte lo que es el estilo autoritario. Hay bajo afecto, baja comunicación, sin embargo las exigencias del control son demasiado altas. Tal vez sería, para poder poner un ejemplo pues entendible o accesible pues a la comprensión, sería una familia estilo militarizado. Te amo y te quiero, sí, siempre y cuando cumplas lo que se te dice, como se te dice y en el momento que se te dice, ¿sí? Generalmente, pues esta parte de lo que es la baja de afecto y de comunicación, pues acarrea en el niño, pues justamente un sentimiento de desolación, un sentimiento tal vez de, pues no encontrar su lugar, porque a lo mejor puede ser que, por mientras sea niño, pues obviamente, pues va a obedecer por el temor, porque eso sí, en el estilo autoritario, pues generalmente la forma de mantener precisamente ese control puede ser a través de castigo físico. No siempre, claro está, pero sí es muy frecuente que se dé esto. Ahora, en contraparte tenemos el estilo negligente, donde aquí sí sería el menos recomendable de todos. No hay ni afecto ni comunicación, o sea, no me encargo de las necesidades físicas que tiene el niño, ni las necesidades sociales, ni de comunicación, pero tampoco le exijo nada, o sea, prácticamente dejo que a mí háganse bolas. Allá hay comida del refri, ahí hay está servido, yo me voy a dormir porque tengo mucho sueño y se acabó. Eso sería un estilo negligente. De tal manera que a lo mejor los 3 primeros, o democrático, permisivo, autoritario, sobre todo el democrático es el más
teóricamente es el más correcto, el más funcional. Tal vez de ahí seguiría el autoritario, repito que es uno de los más comunes aquí en México, el permisivo, siempre y cuando se pueda controlar y se aprenda a exigirle al niño, pues sería prácticamente un estilo adecuado, porque automáticamente cuando le empiezo a exigir y controlar al niño, pues paso a lo que es el estilo democrático. Pero el que sí, lamentablemente, no es para nada seguro, va a ser el estilo negligente, ¿sí? Tendríamos que pensar justamente el tipo de a lo mejor de alumno que puede provocar o producir este estilo de crianza. Ya sabemos todos quienes nos dedicamos a la docencia en algún nivel educativo, pues justamente sabemos que muchos alumnos son algunos son muy adaptables, muy sensatos, se logran controlar a sí mismos, y habrá otros que pues son un caos ambulante, ¿sí? De repente habrá otros que tal vez sean muy intransigentes consigo mismos y con los demás, que no soportan a los demás, y todo esto pues va a repercutir finalmente en lo que son el desarrollo de las habilidades sociales, ¿sí? Que finalmente pues lo que es la parte de esta pequeña introducción pues tiene que ver justamente con la importancia que tiene este concepto de las relaciones interpersonales o el desarrollo psicosocial en la educación de los niños. Ahorita pues básicamente con eso terminaríamos esta pequeña intro. Posteriormente veríamos justamente ya un poco más entrando en materia, en aspectos más técnicos, pero ahorita nos quedamos justamente con esto. Lo que es el desarrollo psicosocial, la importancia del apego y la importancia también de los estilos de crianza o de socialización familiar que tiene un niño, porque estos son los que va finalmente a llevar a la escuela cuando le corresponda entrar pues ya a un sistema educativo formal. Por mi parte, pues agradezco la asistencia, agradezco que vean este video. Como siempre, cualquier duda o comentario a sus órdenes a través de redes sociales o comentarios del video. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y pues sigue cuidándote. Recuerda que aún estamos en contingencia sanitaria, a pesar de que ya se está avanzando con la vacunación, pues seguimos todavía con esta situación. No bajemos la guardia, no nos descuidemos, protejámonos a nosotros mismos y a las personas que nos importan. Un saludo y nos vemos en un próximo video.